Para construir esto, la gente tuvo que hacer que un río entero corriera al revés. Suena a una idiotez absoluta, algo que va contra las leyes de la física y contra el sentido común. Pero miles de millones de toneladas de agua se pusieron de verdad a fluir en dirección contraria, solo porque un grupo de ingenieros lo decidió así. Una central hidroeléctrica no es simplemente un muro enorme de hormigón que alguien planta en medio del agua con la esperanza de que retenga algo. Es la forma más cara, más peligrosa y más absurda desde el punto de vista de la naturaleza salvaje de conseguir electricidad limpia, donde cada error cuesta la vida de ciudades enteras río abajo. En el mundo hay apenas un puñado de empresas capaces de hacer semejante truco, porque si te equivocas, aunque sea en 1 centímetro en el cálculo de la presión del agua, esta mole gigantesca simplemente revienta bajo el peso del río y arrasa con todo en cientos de kilómetros a la redonda. La gran paradoja de una megapresa es que no se puede construir dentro del agua. No puedes simplemente traer unos camiones hormigonera, verterlos en la corriente y esperar a que fragüe. El río se llevará tus millones de dólares antes de que te dé tiempo a firmar la primera factura de obra. Por eso la construcción empieza con algo increíble. Primero hay que eliminar el río en ese tramo. Los ingenieros vuelan las rocas de alrededor con explosivos y perforan túneles colosales dentro de montañas de granito. Estos agujeros en la roca tienen que medir kilómetros de largo y ser tan anchos como una autopista de varios carriles. Solo después de eso, arrojan al río bloques de piedra enormes y cortan por completo el cauce natural. El agua, que llevaba fluyendo por aquí miles de años, de repente choca contra un muro y se ve obligada a dar un rodeo por oscuros laberintos subterráneos. Cuando el cauce viejo se seca, en el fondo quedan barro, miles de toneladas de lodo y rocas peladas. Y aquí empieza el verdadero infierno para los constructores. Levantar una hidroeléctrica es una guerra contra el tiempo y contra la presión. Para que el muro aguante el peso del embalse, hay que atornillarlo literalmente al planeta. Los obreros limpian el fondo hasta llegar a la roca madre firme, lavando cada pizca de arcilla, porque si debajo del hormigón queda aunque sea un poco de barro, el agua encontrará esa grieta, socavará los cimientos y toda la estructura se vendrá abajo. El volumen de hormigón que se vierte en estas obras es difícil de asimilar. Hablamos de decenas de millones de metros cúbicos. Si estiraras todo ese hormigón en una sola línea, podrías construir una carretera que diera la vuelta al Ecuador. Pero aquí aparece otra idiotez de ingeniería contra la que hay que pelear. Cuando el hormigón fragua en semejante cantidad, suelta una cantidad brutal de calor. La reacción química dentro del muro es tan potente que el hormigón puede calentarse hasta 70 grados Celsius, casi 160 grados Fahrenheit. Si lo dejaras enfriarse por sí solo, se agrietaría por dentro bajo su propio peso y se convertiría en arena antes incluso de dejar entrar el agua. Para que la presa gigante no se queme a sí misma, le montan por dentro miles de kilómetros de tuberías por las que hacen circular agua helada a las 24 horas. En la práctica, los constructores levantan un frigorífico gigante del tamaño de un rascacielos en medio de lo que antes era un río. La gente gasta años y miles de millones de dólares en este muro con un único objetivo: obligar al agua a caer desde una gran altura en un punto exacto. Dentro de esta montaña de hormigón se esconde el corazón de la central, las salas de máquinas, donde hay turbinas gigantescas. Estos trastos pesan cada uno como varios aviones de pasajeros, y sus álabes se fabrican en plantas especiales que en el mundo se cuentan con los dedos de una mano. No puedes encargar una pieza así en una fundición cualquiera. El equilibrado tiene que ser de joyero, porque cuando millones de litros de agua a una presión bestial golpean los álabes, la más mínima vibración despedazaría el rotor de metal, y este saldría disparado a través del muro de hormigón como una bala de pistola. El principio de funcionamiento aquí es de lo más simple, casi primitivo, pero llevado a una escala de locura. El agua del embalse cae por túneles especiales, empuja los álabes de la turbina, que empieza a girar a una velocidad demencial y mueve el generador que produce la corriente. Cuanto más alto es el muro, mayor es la presión y más energía reciben las ciudades.
Pero por esta corriente aparentemente gratis hay que pagar un precio enorme, uno que muchas veces no aparece en el presupuesto. Cuando cortas un río grande, la vida río arriba cambia para siempre. El agua empieza a inundar miles de kilómetros cuadrados de tierra. Bajo el agua quedan bosques, campos, pueblos y a veces hasta ciudades históricas enteras. Los ingenieros tienen que reubicar a cientos de miles de personas, sencillamente porque sus casas van a ser el fondo de un nuevo mar artificial. La vegetación que queda sumergida empieza a pudrirse y suelta toneladas de metano. Así que durante los primeros años, lo de que esta energía sea ecológica es bastante discutible. Y el propio río, aguas abajo, pierde el limo natural que antes abonaba las orillas y empieza a destrozar su propio cauce, intentando compensar el peso que le han quitado. Un arte de ingeniería aparte es el aliviadero. Cuando llegan las crecidas de primavera o las lluvias interminables, el embalse se desborda. Si el agua sube por encima del borde de la presa y empieza a rebosar por arriba, la obra quedará destruida en cuestión de horas. El agua sencillamente erosionará la base por el otro lado y miles de millones de toneladas se soltarán sin control. Para evitarlo, construyen unos canales gigantes que parecen trampolines de esquí, solo que en lugar de personas, por ahí salen disparadas miles de toneladas de agua por segundo. Ese chorro sale despedido al aire decenas de metros, más de 100 pies, para que la energía del agua que cae se disipe contra el aire y contra el agua de más abajo, y no reviente los cimientos de hormigón de la central. Un espectáculo así da un miedo salvaje, porque entiendes qué fuerza destructiva intenta la gente mantener bajo llave usando simple cemento y hierro. Levantar una obra así es siempre un riesgo económico brutal. La construcción dura décadas y en ese tiempo la economía del país puede hundirse varias veces. Los contratistas robarán la mitad del presupuesto y los ecologistas ahogarán los tribunales en demandas. Solo los proyectos supranacionales o los estados más ricos pueden permitirse llevar una obra así hasta el final. Y cada una de estas moles se convierte en un blanco potencial en caso de conflicto militar. Porque destruir una gran central hidroeléctrica es una catástrofe de escala planetaria, capaz de aniquilar en un instante la industria y la vida de toda una región. Cuando por fin se termina la construcción, los ingenieros dan el último paso, el más delicado de todos. Cierran los túneles subterráneos por los que el río iba dando el rodeo y obligan al agua a subir delante del muro recién levantado. Es un proceso que puede durar meses o incluso años. El agua llena poco a poco el desfiladero gigante y crea una presión colosal sobre cada centímetro cuadrado de hormigón. Los sensores dentro del muro registran hasta las mínimas oscilaciones y desplazamientos, porque bajo semejante peso, incluso la roca más firme empieza a ceder un poquito. Y entonces, cuando el embalse está lleno y las turbinas arrancan a plena potencia, la gente recibe millones de kilovatios de energía relativamente barata. Pero ese muro se queda ahí para siempre, como un monumento eterno a la desfachatez humana. La central exige vigilancia las 24 horas, gastos de mantenimiento de millones y reparaciones constantes. Esta gigantesca pieza de acero pesa más de 160 toneladas y se necesitaron 8 meses de trabajo, las 24 horas para crearla. Cientos de miles de litros de agua pasan cada segundo a través del rodete de la turbina hidráulica bajo una presión tremenda. Su fabricación es un viaje desde el metal fundido en el molde hasta el fresado de precisión milimétrica. Hoy vamos a ver cómo nacen los gigantes que dan luz a ciudades enteras. Todo comienza en la fundición, que parece más bien la forja de los dioses. Para crear una rueda destinada a las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, hay que fundir simultáneamente una cantidad increíble de acero. No es acero común y corriente. Es una aleación inoxidable especial con alto contenido de cromo y níquel,
capaz de resistir durante décadas la cavitación y la corrosión. El proceso de fundición es el momento crítico. En un molde gigante fabricado con una mezcla especial de arena y resinas, se vierte el metal líquido a una temperatura superior a 1500 grados Celsius. Imaginen esto: varios cucharones enormes se inclinan al mismo tiempo y un río de fuego llena el molde. Pero lo más difícil es el enfriamiento. Una pieza tan masiva no puede simplemente enfriarse de la noche a la mañana. Para evitar grietas internas y tensiones en el metal, la rueda descansa en el molde durante varias semanas. Es un proceso lento y controlado, donde cada grado cuenta. Cuando finalmente rompen el molde, vemos una pieza en bruto, oscura, que apenas se parece a la futura obra maestra de ingeniería. Ahora, esta pieza en bruto, de 170 toneladas, se traslada al taller de mecanizado. Aquí la esperan gigantescos tornos verticales y fresadoras. Imaginen una máquina de la altura de un edificio de 3 pisos, donde la pieza gira lentamente, mientras potentes herramientas de corte van quitando centímetro a centímetro el metal sobrante. En esta etapa, la rueda pierde hasta el 30% de su peso inicial. Son toneladas de virutas de acero que caen al suelo. Pero la verdadera complejidad está en la forma de las paletas. Una paleta de turbina hidráulica tiene una superficie curva compleja, calculada por supercomputadoras para lograr una hidrodinámica perfecta. El fresado de una sola paleta puede durar varias semanas sin parar. La precisión aquí es asombrosa. Para una pieza de 8 metros de diámetro, la desviación no puede superar fracciones de milímetro. Si la forma se altera, aunque sea un poco, el agua comenzará a destruir el metal por cavitación. Microexplosiones de burbujas de aire capaces de devorar el acero como si fuera papel. Después de que la máquina termina el trabajo principal, llega el momento del trabajo manual. Sí, no te equivocas. Incluso en la era de los robots, el acabado final de estos gigantes lo hacen personas. Maestros pulidores, con respiradores y trajes protectores, pasan semanas puliendo la superficie de las aspas. Esto no se hace por estética. Cuanto más lisa sea la superficie, menor será la resistencia al agua y mayor será el coeficiente de rendimiento de la turbina. Una rueda perfecta debe brillar como un espejo. Cada soldadura, cada microfisura, se revisa cuidadosamente con ultrasonido y rayos X. Cualquier burbuja dentro de la fundición puede provocar una catástrofe cuando la rueda comience a girar a 75 revoluciones por minuto, bajo la presión de una columna de agua de 200 metros de altura. La última etapa en la fábrica, y quizás la más importante, es el balanceo. La rueda pesa 150 toneladas. Si un lado pesa, aunque sea 1 kilogramo más que el otro, durante la rotación se generará una vibración que simplemente destruirá la represa de concreto. La rueda se instala en un banco de pruebas especial, donde verifican su centro de gravedad. Es un trabajo increíblemente delicado. Los ingenieros calculan dónde necesitan remover algunos gramos más de metal, o, por el contrario, añadir contrapesos de balanceo. Cuando el balanceo está completo, este gigante puede comenzar a girar literalmente con un empujón de la mano. Es la magia de la física y el cálculo preciso. Cuando este titán de acero finalmente sale del taller de pulido final, brillando con la superficie espejo de sus álabes, los ingenieros se enfrentan a una tarea que en complejidad no es menor a la fabricación misma. Podrías pensar que lo más difícil ya pasó, pero en realidad la verdadera aventura apenas comienza. La entrega de la turbina a la central hidroeléctrica es una pesadilla logística y al mismo tiempo un espectáculo increíble. Porque estamos hablando de un objeto cuyo diámetro alcanza los 10 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos acostado de lado. Ningún
vagón de tren estándar puede transportar esta pieza. Ningún puente común en una autopista tiene suficiente altura para que este gigante pase por debajo. Este objeto es tan ancho que ocupa 3, incluso 4 carriles al mismo tiempo, haciendo que su transporte por carreteras públicas sea prácticamente imposible sin una preparación masiva previa. Por eso, el camino hacia el corazón energético del país suele comenzar en el agua. Grúas portuarias gigantes, capaces de levantar cientos de toneladas, bajan con cuidado la turbina sobre la cubierta de una barcaza especial. Es la forma más segura y confiable de transportar estas cargas. La barcaza avanza lentamente por las arterias fluviales, pasando esclusas y grandes ciudades. Pero el río no puede llevar la pieza directamente hasta la puerta de la sala de máquinas. En cierto punto, en un muelle temporal, el gigante de acero debe volver a tierra. Aquí lo espera un transporte modular de múltiples ejes, una maravilla de la ingeniería sobre cientos de ruedas, cada una controlada de forma independiente. Esta máquina avanza a la velocidad de un peatón, unos 5 km por hora, mientras a su alrededor se despliega una verdadera operación especial. Al frente de la columna van brigadas de montadores. Retiran temporalmente las señales de tráfico que obstaculizan el paso, levantan o directamente desconectan y quitan las líneas eléctricas para que la estructura de 10 metros no roce los cables de alta tensión. En algunos lugares, incluso hay que ampliar el pavimento o reforzar puentes con soportes de acero temporales, porque 160 toneladas de peso concentrado pueden literalmente aplastar el asfalto común. Cada metro del recorrido está calculado al segundo y al milímetro. Este viaje puede durar semanas, reuniendo multitudes de curiosos a lo largo de las carreteras, porque no todos los días ves pasar frente a tu jardín un pedazo de la futura historia energética. Y por fin estamos aquí, en el corazón mismo de la central hidroeléctrica. La sala de máquinas nos recibe con un rugido que hace vibrar el aire en los pulmones. En el suelo de la sala se abren profundos pozos de concreto. Son los pozos de las futuras unidades de generación. Nuestros ojos son de los últimos en ver esta rueda bajo la luz del sol. Con ayuda de una poderosa grúa puente, la bajan lentamente hacia la oscura profundidad del pozo. Ahí, en el fondo, la conectarán con el masivo eje del generador. Es un acoplamiento de precisión milimétrica, donde el margen de error no puede superar el grosor de un cabello humano. Cuando terminen el montaje y cierren todas las compuertas, llenarán el pozo con agua. Un torrente furioso de agua, cayendo desde más de 200 metros de altura, se estrellará contra estas aspas que pulimos con tanto cuidado. Y yo pulo contenido, esperando que se suscriban activamente. Estas columnas sostienen puentes enteros, y ahora mismo estoy en medio de la planta, donde literalmente las moldean a mano los maestros. Cada uno de estos pilares no es solo un poste de concreto, sino una verdadera escultura que nace en los encofrados. Llegué aquí tempranísimo en la mañana, cuando todavía había niebla sobre el terreno, pero ya se escuchaba a lo lejos el rugido de la mezcladora de concreto. El aire huele a mezcla fresca, metal mojado y moldes de madera. Acompáñenme por el taller. Les voy a contar todo tal como lo veo con mis propios ojos, sin adornos. Y no olviden escribir de qué país están viendo este video. Leo los comentarios con muchísimo entusiasmo. Lo primero que salta a la vista son esas enormes formas metálicas. Están alineadas una tras otra, cada una con más de 20 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Los trabajadores las limpian y las cubren con un aceite especial para que luego el concreto se desprenda fácilmente. Me acerqué y la toqué. Fría, pesada, como el caparazón de alguna bestia prehistórica. Y ya están empezando a colocar el refuerzo adentro.
No son simples varillas, sino toda una estructura de gruesas barras de acero, cada una de 2 centímetros de diámetro. Las sueldan y las atan con alambre a mano, para que todo quede bien firme. Una de esas estructuras pesa varias toneladas, y la levantan con grúa, despacio, como si alguien estuviera colocando con cuidado un esqueleto dentro de un cuerpo. Me quedo ahí pensando, ¿cuánto trabajo hay en cada centímetro? Luego viene el concreto. Lo preparan en mezcladoras gigantes, y las proporciones aquí son exactas, como en una farmacia. Por cada parte de cemento, llevan 3 partes de arena, 4 partes de grava y un poco de agua con aditivos que hacen que la mezcla fluya. Un trabajador con casco me muestra el panel de control. La automatización mide todo hasta el gramo, porque un error de un 1% puede arruinar todo el lote. La mezcla fluye como un río gris, espesa y pegajosa, y la dirigen directo al molde por los canales. Escucho cómo burbujea y chapotea, como si estuviera viva. Y para que no quede aire adentro, encienden los vibradores. Sacuden el molde con tanta fuerza que el piso bajo mis pies tiembla. El concreto se asienta, llena cada rincón, y la columna poco a poco toma forma. Ahora viene lo más interesante, el curado. Cierran los moldes y los llevan a una cámara especial, donde la temperatura se mantiene a 25 grados Celsius y la humedad es alta. Ahí se quedan por lo menos 7 días. Me asomé adentro por una ventanilla. Silencio total, solo el zumbido de los ventiladores. Durante ese tiempo, el concreto endurece y se vuelve tan resistente que aguanta cargas de decenas de miles de toneladas. Los trabajadores bromean, diciendo que en una semana la columna madura y ya no le teme ni a la lluvia ni al frío. Y yo me quedo ahí, imaginando cómo después irá a la obra de un puente sobre algún río y se convertirá en parte de algo enorme. Cuando pasa el tiempo, abren los moldes. La grúa levanta los lados, y ahí está, una columna lista, lisa, gris, brillando bajo el sol. Pero eso no es todo. Hay que verificarla. Un maestro con un martillo golpea suavemente la superficie. Escucha el sonido. Si suena claro, significa que no hay huecos por dentro. Después miden la longitud, exactamente 21 metros con 5 centímetros, tal como indica el proyecto. Y además hacen pruebas de resistencia. Cortan un pequeño cubo y lo presionan con una prensa hasta que se rompe. Los números muestran que todo está bien. Aguanta más de lo necesario. Yo mismo intenté golpearla. Suena como una campana. En serio. Después de la verificación, las columnas se transportan al almacén. Ahí las colocan horizontalmente sobre soportes especiales para que no se agrieten bajo su propio peso. Una de estas cosas pesa casi 100 toneladas, así que los camiones para transportarlas son verdaderos gigantes con decenas de ruedas. Vi cómo cargaban una, lento, con cuidado, como si fuera un bebé. Y al lado esperan otras 5 ya listas. La fábrica produce varias por semana, y cada una va a su destino. Un puente nuevo, un viaducto elevado, o un edificio industrial. Recorrí toda la planta una vez más, desde la mezcladora hasta el almacén, y me tiemblan las manos de pura emoción. Aquí todo huele a cemento y metal, y la gente trabaja tan coordinada que parece una sola máquina gigante, pero viva. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Yo pensaba que el concreto era algo aburrido y gris, pero en realidad hay tanta precisión y fuerza detrás que dan ganas de quitarse el sombrero ante cada trabajador. Así nacen esas columnas que después sostienen puentes. Me quedé una hora más, solo para ver cómo vaciaban el siguiente lote. Y ya estoy planeando volver cuando las lleven a montaje. Amigos, si les gustó, escriban en los comentarios a dónde más ir de excursión. Y yo por ahora me despido. Hasta la próxima en las fábricas. Cuídense.
y que sus puentes siempre estén firmes. Y un poco más, porque no alcancé a contarles todo. Cuando ya sacan la columna del molde, a veces la tratan con vapor a alta presión para que la superficie quede aún más lisa. Eso suma un par de días, pero el resultado lo vale. Sostuve un pedacito pequeño de concreto terminado, pesado como una piedra, y no se desmorona para nada. El trabajador me dijo que una columna así dura 100 años o más, si todo se hace bien. Y además marcan cada una, número, fecha, lote, para saber exactamente a dónde va. Tomé una foto de cerca de una de esas marcas para que ustedes también puedan ver qué tan en serio se toman esto. En la obra, estas columnas se levantan con una grúa que en sí misma es una maravilla de la ingeniería, y las alinean con precisión milimétrica. Luego las conectan con las vigas y las placas, y así toda la estructura sostiene la carretera sobre el agua. Vi fotos del montaje. Las columnas parecen soldados en formación, rectas e inamovibles. Aquí, en la fábrica, entendí cuántas cosas tienen que coincidir para que todo salga perfecto. Desde la calidad de la arena hasta la temperatura en la cámara, cada detalle importa. Otra cosa que me impresionó fue cómo ahorran materiales. Los moldes son reutilizables, los usan cientos de veces y los restos de concreto los reciclan. Nada se desperdicia. Hablé con un ingeniero que me mostró el esquema. Todo está calculado para que los costos sean mínimos y la resistencia máxima. Estos puentes sostienen a todo un país. En Estados Unidos hay exactamente 623.193, según el Inventario Nacional de Puentes. Imaginen esto. Cada día, más de 163 millones de viajes en auto se hacen por puentes que ya están en mal estado. La gente va al trabajo, transporta carga, sale de viaje. Y nadie sospecha que bajo sus ruedas hay estructuras que ya cumplieron su ciclo de vida hace rato. La edad promedio de un puente estadounidense es de 47 años, aunque su vida útil proyectada es de apenas 50. O sea, la mayoría ya está al límite. Bueno, ya voy camino al auto, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que vi. La planta trabaja a toda máquina, y hay varias columnas más esperando su turno. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieren más contenido así, dale like y suscríbanse, porque tengo un montón de lugares increíbles por mostrarles. Nos vemos, amigos, y que sus caminos siempre los lleven a donde tienen que ir. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las multimillonarias cargas de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. Todo comienza no en un taller, sino en una enorme herida abierta en el cuerpo de la Tierra. Una cantera. El ingrediente principal de nuestra receta, que constituye alrededor del 80% de toda la masa, es la piedra caliza, una roca común que es, en esencia, los restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Para arrancarla de la roca madre, los ingenieros llevan a cabo toda una operación especial. Perforan decenas de pozos profundos, colocan en ellos cientos de kilogramos de explosivos y, con un ¡boom!, ensordecedor y profundo que hace temblar la tierra a kilómetros a la redonda,
miles de toneladas de roca se desprenden del macizo rocoso. A continuación, entran en escena verdaderos monstruos, camiones volquete de cantera, cuyas ruedas son más altas que una persona. Una excavadora gigante, cuya pala puede levantar de una vez el peso de varios coches, carga estos bloques de piedra en las cajas de los camiones. Estos gigantes amarillos transportan su carga al primer punto de transformación, la trituradora primaria. La trituradora primaria es una enorme boca de acero, con mandíbulas macizas, que con un crujido ensordecedor, aplasta rocas de varias toneladas en trozos del tamaño de un balón de fútbol. Junto con la piedra caliza, a la trituradora se le añade un segundo ingrediente importante: arcilla o esquisto. Son la fuente de silicio, aluminio y hierro, necesarios para la química correcta de nuestro futuro cemento. Después de la trituración primaria, la piedra se transporta por una cinta transportadora a un almacén de materias primas y, desde allí, a la siguiente etapa, donde debe convertirse en polvo. Entra en un molino de crudo. Puede ser un tambor giratorio gigante lleno de bolas de acero que muelen la piedra con estruendo, o, lo que es más moderno, un molino de rodillos vertical. Imagina un enorme plato giratorio, sobre el que ruedan con una fuerza colosal varios rodillos de acero macizos. La piedra cae bajo estos rodillos y simplemente se pulveriza hasta convertirse en el polvo más fino que la harina. Una potente corriente de aire caliente recoge este polvo y lo saca del molino. Este proceso muele y seca la materia prima al mismo tiempo. El polvo obtenido, llamado harina cruda, se mezcla a fondo en enormes silos, con la ayuda de aire comprimido para obtener una mezcla perfectamente homogénea. Y ahora, esta mezcla gris y polvorienta está lista para encontrarse con el fuego. Comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, al vientre de un dragón industrial, el horno rotatorio. Un enorme tubo de acero de 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol, revestido por dentro con ladrillos refractarios. Este tubo está instalado con una ligera inclinación y gira muy lentamente, casi imperceptiblemente, sobre su eje. La harina cruda se vierte en el extremo superior y ligeramente elevado de este tubo. Y desde el extremo inferior, un quemador gigante lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un cohete. La temperatura en esta zona alcanza unos infernales 1450 grados Celsius. Nuestro polvo, mientras se remueve lentamente y se desliza hacia abajo gracias a la rotación y la inclinación, comienza su largo y caliente viaje hacia este fuego. Dentro del horno, pasa por varias zonas de temperatura y sufre transformaciones asombrosas. Primero, en la zona más fría, se evapora el resto de la humedad. Luego, cuando la temperatura alcanza los 900 grados, tiene lugar un proceso llamado calcinación. De la piedra caliza, se libera dióxido de carbono y se convierte en óxido de calcio. Y, finalmente, en la zona más caliente, en el infierno mismo, ocurre lo principal: la sinterización. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de silicio, aluminio y hierro, formando minerales completamente nuevos, con nombres complejos, como halita y belita. El polvo se derrite y se convierte en pequeñas bolas oscuras, de color grisáceo negro, del tamaño de un guisante a una nuez. Esto es el clinker, el corazón y el alma del cemento. Es, en esencia, energía química enlatada, esperando su momento para despertar. El clinker, al rojo vivo, cae del extremo inferior del horno e inmediatamente llega a un enfriador especial. Aquí se le soplan potentes corrientes de aire frío. Este es un paso muy importante,
El enfriamiento rápido congela la estructura química del clínker en su estado más activo. El clínker enfriado, duro como una piedra, se transporta por una cinta a un almacén, donde puede guardarse durante meses. Y entonces llega la etapa final de la transformación. El clínker por sí solo son solo piedrecitas inactivas. Para convertirlo en cemento, hay que volver a molerlo hasta convertirlo en el polvo más fino. Se carga en un molino de cemento, que es muy similar al de crudo, un enorme tambor lleno de bolas de acero. Pero antes de empezar a moler, al clínker se le añade un último pero increíblemente importante ingrediente: alrededor de un 5% de yeso. El yeso es el freno de nuestro cemento. Sin él, el cemento, al mezclarse con agua, fraguaría casi instantáneamente, convirtiéndose en piedra en pocos minutos, y sería imposible trabajar con él. El yeso regula este proceso, dando a los constructores un tiempo precioso. Y esta mezcla de clínker y yeso se muele durante horas en el molino hasta que se convierte en el polvo gris, increíblemente fino, que todos conocemos. Sus partículas son tan pequeñas que pueden pasar por un tamiz capaz de retener el agua. El cemento terminado, todavía caliente después del molino, se transporta por tuberías neumáticas, como por vasos sanguíneos, a enormes y altos silos de almacenamiento. Son gigantescas torres que albergan miles de toneladas de producto terminado. Desde allí se envía a los consumidores, o se envasa en sacos de papel para la venta al por menor, o se carga a granel, en camiones cisterna especiales o vagones de ferrocarril. Y así, después de haber recorrido el camino desde una roca sólida, pasando por la trituración, la mezcla, una cocción infernal en el vientre de un dragón y una molienda final, nace este modesto polvo gris, listo para despertar al encontrarse con el agua y convertirse en una piedra fuerte y fiable que será el cimiento de nuestras casas, puentes y ciudades enteras. Anualmente, en el mundo, se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. Este número es absolutamente alucinante. Intentemos imaginarlo. Significa que por cada persona en el planeta, tú, yo, todos, se produce más de media tonelada de este polvo gris cada año. Es el material de construcción más popular de la Tierra después del agua. Y si tomaras todo ese cemento y construyeras con él un muro continuo de 1 metro de ancho y 1 metro de alto, podrías rodear nuestro planeta por el ecuador más de 40 veces, cada año. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el Puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque,
Aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el puente baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El puente baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el puente baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura, típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío?
Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Ven esto detrás de mí? No es solo un puente sobre el río, es la cinta de luz. Estamos en Los Ángeles, en el nuevo viaducto de la Sexta, y hoy les voy a contar la historia de cómo el acero bruto se convirtió en arte refinado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo simples piezas rectas de hierro se transforman en estos arcos blancos perfectos que parecen bailar sobre la autopista? Viajé miles de kilómetros hasta talleres secretos donde doman el metal para mostrarles cómo se creó el nuevo símbolo de California. ¡Vamos! Para entender la magnitud de este proyecto, tuvimos que ir mucho más allá del soleado Los Ángeles. El acero para un puente así no se compra en una ferretería.
se preparaba en talleres especializados, donde hay prensas capaces de aplastar un tanque sin siquiera calentarse. Un enorme hangar que huele a aceite quemado y virutas de metal. Ahí yacen las piezas. Vigas de acero, enormes y rectas, con paredes tan gruesas que te hacen pensar en los límites de la fuerza humana. El viaducto se extiende por más de 1066 metros, cruza 18 vías de tren, un río y la autopista 101. El problema del sexto viaducto es que el arquitecto Michael Maltzahn no quería un puente simple. Quería lo que los ingenieros llaman una pesadilla hecha realidad. Cada uno de los 10 pares de arcos no es solo un arco. Es una curva tridimensional. ¿Cómo convertir una viga recta y fría en una forma perfecta y fluida? Aquí el calor no sirve de nada. Aquí funciona la fuerza pura y fría. Yo estaba junto a una prensa hidráulica, cuya fuerza de presión se mide en miles de toneladas. Funciona así. Una pieza de acero maciza se sujeta en una mordaza y un enorme pistón comienza a empujar lentamente, milímetro a milímetro, el metal dentro del molde. ¿Escuchan ese sonido? Es un zumbido de baja frecuencia que les hace vibrar los dientes. El acero se resiste, gime. Pero bajo la presión de miles de atmósferas se ve obligado a ceder. Esto es domar la materia de verdad. Y ahora, lo más interesante. Cuando vi los planos por primera vez, pensé que al ingeniero simplemente le había temblado la mano. Estos arcos no están verticales. Cada uno de los 10 pares está inclinado 9 grados hacia afuera. Dirán, ¿y qué tiene eso de especial? Los inclinaron y ya está. Pero para la física es una catástrofe. Cuando un arco está recto, todo el peso va hacia abajo. Cuando está inclinado, constantemente intenta caerse hacia el lado por su propio peso. Esto crea una torsión increíble. Para que el puente no se derrumbara, los ingenieros tuvieron que crear un complejo sistema de tensión interna. Las nervaduras de acero dentro de los arcos son tan resistentes que literalmente se sostienen a sí mismas con la fuerza de la presión interna. Cuando caminé por el puente terminado y toqué esas superficies blancas, sentí la energía contenida de millones de toneladas congeladas en equilibrio perfecto. Esto es el triunfo de las matemáticas sobre la gravedad. El montaje del sexto viaducto es un thriller aparte. Debajo del puente no hay un desierto. Por ahí pasa el L.A. River, ese mismo canal de concreto donde Arnold Schwarzenegger corría en moto en Terminator. Y también cruzan decenas de vías de tren, por donde pasan trenes cada minuto. Detener el tráfico era imposible. Dentro de esos arcos y el pavimento están escondidas 8.200 toneladas de acero de alta resistencia. Es el peso de aproximadamente 4.000 camionetas todoterreno o 10 aviones comerciales grandes. He visto imágenes de cómo instalaban esos gigantescos segmentos de acero durante la noche. Grúas inmensas levantaban las costillas blancas de los arcos, que pesan cientos de toneladas, y las ajustaban con precisión milimétrica a los pilares. Un error de 1 centímetro habría significado que el arco no cerraría en su punto más alto. Era como jugar Lego gigante, donde cada pieza vale millones, y abajo hay un ferrocarril en funcionamiento. El espectáculo era de otro mundo. Reflectores cortando el cielo nocturno sobre la ciudad, chispas de soldadura cayendo como pequeños meteoritos, y sobre el río crecía lentamente la columna vertebral de acero de una nueva ciudad. Cuando la última pieza quedó en su lugar, Los Ángeles finalmente conectó Boyle Heights, corazón de la cultura latinoamericana, con los relucientes rascacielos del downtown. La construcción requirió más de 45.000 metros cúbicos de una mezcla de concreto especialmente desarrollada. Ese volumen hubiera sido suficiente para llenar 18 piscinas olímpicas.
El puente tiene instaladas 10 pares de arcos, son 20 segmentos en total. Los más altos alcanzan 18 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Pero Los Ángeles está en una zona sísmica, así que el puente no solo tiene que ser bonito, sino también flexible. Debajo de la base del puente se instalaron 32 cojinetes, péndulo triple gigantes. Estos permiten que la estructura del puente se desplace hasta 76 centímetros en cualquier dirección durante un terremoto fuerte sin colapsar. Es una tecnología que garantiza que el puente resistirá The Big One, ese megaterremoto que se pronostica para California una vez cada 1000 años. ¿Por qué es tan importante este puente? Si jugaste GTA V o viste Rápido y Furioso, Gris o Arma Mortal, conoces el viejo Sixth Street Bridge. Era un icono cinematográfico, pero literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos por una reacción química en el concreto. Lo demolieron y la ciudad quedó de luto. El nuevo viaducto es la respuesta de Los Ángeles a los desafíos del tiempo. No está hecho solo de concreto, sino de ese mismo acero de alta resistencia del que hablamos. Es un puente Fénix. Se ve futurista, como si lo hubieran traído del año 2050. Sus 10 arcos simbolizan un abrazo que conecta a diferentes comunidades. El antiguo puente de la Sexta resistió 84 años, hasta que la enfermedad del concreto comenzó a destruirlo. El nuevo viaducto está diseñado para durar 100 años. Gracias al uso de acero moderno con recubrimiento anticorrosivo y una mezcla especial de concreto, este puente está destinado a convertirse en un símbolo eterno de la ciudad. Por la noche, cuando se enciende la iluminación, los arcos comienzan a brillar con una suave luz blanca. Por eso lo llaman la cinta de luz. Aquí, el acero deja de ser fuerza bruta. Se vuelve etéreo, ligero, como si no pesara nada. Pero nosotros conocemos la verdad. Detrás de esa ligereza hay miles de toneladas de presión, inclinaciones de 9 grados y noches sin dormir de los ingenieros. El proyecto completo le costó a la ciudad la impresionante cifra de 588 millones de dólares. Es el proyecto de puente más caro y ambicioso en toda la historia de Los Ángeles. Para que se hagan una idea, con ese dinero se podrían haber construido varios intercambios viales comunes y corrientes, pero Los Ángeles eligió el arte, congelado en acero y concreto. Amigos, esa es la historia. La próxima vez que vean una película sobre Los Ángeles y aparezcan esos arcos blancos, acuérdense de esa prensa en el taller y de esos 9 grados que casi vuelven locos a los ingenieros. El acero no es solo un material, es voluntad, congelada en metal. Gracias por acompañarme en este recorrido virtual. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es el puente más increíble del mundo para ustedes? Nos vemos en el próximo video. Cada año se producen en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de acero, pero solo una pequeña parte de ese metal se convierte en el esqueleto de edificios que desafían terremotos. En Monterrey, en el corazón sísmico de México, se levanta un gigante de 305 metros de altura, Torres Obispado. Y su acero no solo soporta el peso de cientos de miles de toneladas, sino también la furia de la naturaleza. ¿Cómo resiste el metal los golpes de la tierra? ¿Qué tecnología permite que un rascacielos no se derrumbe? Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del acero que el mundo copia, pero no puede igualar. El acero en Monterrey se produce desde el siglo XIX. Ternium nació de la legendaria ILSA, una compañía que en 1957 patentó un método revolucionario para producir hierro de reducción directa.
el proceso HITL. Todo el mundo después copió esta tecnología. Hoy, Ternium produce más de 14 millones de toneladas de acero al año y abastece a todo el continente americano. Cuando los desarrolladores decidieron construir el edificio más alto de América Latina, la elección del proveedor de acero ni siquiera se discutió. El acero sería local, de Monterrey. Menos logística, menos riesgos, control total de calidad. Pero aquí está el problema. Monterrey se encuentra en una zona sísmicamente activa. México es un país de terremotos. Cuando construyes 305 metros de altura, cada sacudida subterránea se convierte en un movimiento pendular en los pisos superiores. La física es cruel. Mientras más alto el edificio, más se balancea con esos mismos temblores. Para la Torre Obispado, los ingenieros desarrollaron un sistema estructural híbrido. Un núcleo de concreto, reforzado en el centro, aporta la rigidez. A su alrededor, un marco perimetral de momento con columnas y vigas de acero. Son dos sistemas que se complementan. Mientras el núcleo mantiene la forma, el armazón externo de acero absorbe y distribuye la energía sísmica por toda la altura del edificio. En los pisos técnicos se instalaron además amortiguadores viscosos, pistones hidráulicos que disipan las oscilaciones del viento y los temblores. Para que todo esto funcione, se necesita acero de una clase especial de resistencia. Y aquí es donde entra Ternium. Entro a la planta y lo primero que siento es el calor. Incluso a 20 metros de los hornos, la temperatura se siente en la piel. Los hornos de arco eléctrico de Ternium funden chatarra metálica y hierro de reducción directa a más de 1500 grados Celsius. No es solo fundición, es química. La adición precisa de manganeso, vanadio, molibdeno en proporciones exactas le da al acero las propiedades necesarias. Para estructuras sismorresistentes no basta con acero fuerte, se necesita acero fuerte y dúctil. La diferencia es crítica. El acero frágil soporta cargas, pero cuando se excede el límite, se rompe de golpe. El acero dúctil, bajo la misma carga, empieza a deformarse, absorbiendo energía y señalando el peligro mucho antes del colapso. Es precisamente esta propiedad la que permite que los edificios sobrevivan a los terremotos sin derrumbarse. Después de la fundición, el metal pasa por colada continua. El acero líquido se convierte en un slab sólido de unos 220 milímetros de espesor. Este slab va directo al laminado en caliente. Observo cómo el metal al rojo vivo atraviesa los rodillos del laminador y con cada pasada se vuelve más delgado, más largo, pero más denso. La estructura cristalina se alinea en la dirección del laminado, creando esa misma fibrosidad que hace que el metal forjado y laminado sea fundamentalmente superior al fundido. Para Torres Obispado, fabricaron vigas masivas de ala ancha clase de resistencia, a 572, grado 50 y superior, acero con límite elástico, de 345 megapascales. Para que se entienda, cada centímetro cuadrado de sección de esa viga soporta más de 35 toneladas antes de empezar a deformarse. Los elementos más impresionantes de la estructura son las megacolumnas de la base y los pisos inferiores. Estas construcciones cargan toda la presión vertical del edificio, cientos de miles de toneladas. Sus secciones son masivas. Algunas columnas tienen un espesor de pared de más de 50 milímetros. Es un muro de acero monolítico, soldado en un perfil cerrado. Soldar estas secciones es todo un arte. Con un espesor de metal superior a 40 milímetros, la soldadura común genera tensiones térmicas que pueden formar microfisuras. Ternium utilizó procedimientos especiales de soldadura con precalentamiento, control de temperatura entre pasadas y enfriamiento lento.
Cada soldadura se verificaba después con ultrasonido. Cualquier poro o fisura de más de 3 milímetros significaba volver a hacerlo. Y ahora viene lo más interesante: cómo trasladar todo esto al sitio de construcción. Algunas vigas medían entre 12 y 15 metros de largo y pesaban entre 30 y 40 toneladas. Y había que llevarlas atravesando el centro de Monterrey, una ciudad con calles estrechas de construcción colonial. Para el transporte se usaron plataformas especiales de cama baja con dirección multieje. Estos remolques tienen entre 12 y 24 ruedas y cada eje gira de forma independiente, lo que permite tomar curvas que un camión normal simplemente no podría hacer. Los traslados se hacían exclusivamente de noche, entre las 2 y las 5 de la mañana. Una escolta policial cerraba las calles. Un ingeniero logístico con tablet caminaba adelante verificando la altura de cada paso a desnivel. Algunas rutas debían cambiarse en el último momento por culpa de árboles, postes de luz o cables de trolebús que se habían olvidado en los cálculos. Una vez, una plataforma con una viga de 14 metros de largo se quedó atascada en una esquina. La calle resultó ser 3 metros más corta que el radio de giro necesario. La solución tardó 2 horas. Quitaron las barreras de la acera, subieron al bordillo y metro a metro, con ajustes milimétricos en cada eje, pasaron la viga por la esquina. Para las noticias de la mañana se reunieron como 10 canales locales. Para que yo también salga en televisión, suscríbete al canal y deja un comentario. Cuando miras las Torres Obispado desde abajo, ves lo que yo llamaría un bosque de acero. Columnas verticales, vigas horizontales, arriostramientos diagonales. Todo se fusiona en una malla metálica rítmica que se disuelve verticalmente en el cielo. En los pisos inferiores, las columnas son más gruesas. Ahí la carga es máxima. Más arriba se van afinando, las paredes se adelgazan, las secciones se reducen. El edificio parece aligerarse con la altura. El montaje lo realizó una grúa especializada con un brazo de 70 metros de alcance. Cada viga se elevaba con cálculos precisos de ángulos. Un error de verticalidad en el primer piso significaría una desviación de centímetros en el piso 20. Los montadores verificaban constantemente las posiciones con estaciones totales, teodolitos electrónicos con medidor láser de distancia. Torres Obispado no es solo un récord de altura, es un símbolo. Construida con acero de Monterrey, diseñada por arquitectos locales de Pozas Arquitectos, le dio a la ciudad una nueva identidad. Monterrey, la capital industrial de México, ahora tiene el rascacielos más alto del continente.